Hey, ¿cómo están, pupilos? Bienvenidos a un video más aquí en las enseñanzas de Luis, y en esta ocasión con un artículo de formación de complejos EDTA y quelato. Este es el primer video, ¿de acuerdo? Así que va a ser la primera parte. Este artículo lo hizo Alan Didier Pérez Ávila, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. La importancia de los complejos. Pues tienen muchas aplicaciones. Pueden aplicarse ya sea en la medicina, en bioprocesos, en las ingenierías ambientales, en la química de alimentos y otras más. También en la farmacéutica. Bueno, ¿por qué tiene estas aplicaciones? Porque hace la separación de iones metálicos en soluciones y determina iones metálicos en muestras. Un ejemplo claro podría ser los Vacutainer. Los Vacutainer precisamente se utilizan principalmente en análisis clínicos, donde la sangre es almacenada en estos recipientes y se conserva de manera adecuada, debido a que hace una unión con las proteínas plasmáticas, en este caso la hemoglobina. También puede funcionar para el tratamiento de aguas duras o para saber y determinar los iones metálicos en el agua y así conocer si son aguas blandas o aguas duras. Vamos a ver ahora los compuestos de coordinación, pero primero definamos qué es un complejo. Pues es una molécula formada por un ion o átomo central rodeado por un conjunto de ligantes, donde el ligante o ligando es cualquier átomo o molécula capaz de actuar como donante en uno o más enlaces coordinados y puede existir independientemente. Como ejemplo tenemos al nitrato de amonio de plata, el cual pues precisamente se representa por una base de Lewis y un ácido de Lewis para finalmente crear un producto, que este producto va a ser un complejo. Otro ejemplo sería el cloruro de hexamino cobalto. También se está formando un complejo. También conocer precisamente más de estos complejos, pues necesitamos saber su constitución y su geometría. Al principio se necesita un número de coordinación. Este número de coordinación es el número total de iones o moléculas asociados directamente con el átomo o ion central. Para determinar el número de coordinación de un átomo o ion metálico hay que considerar varias cosas. Primero, el tamaño del ion o átomo central, esto a partir del radio atómico, y las interacciones estéricas entre los ligantes. También las interacciones electromagnéticas entre el ion o el átomo central. Como pueden observar, aquí se ponen algunos ejemplos de la geometría de algunos complejos. Ahora sigamos con los ligantes. Pues los ligantes que tienen más de un punto de enlace se clasifican como polidentados, los que tienen dos puntos de enlace se conocen como bidentados y los de tres tridentados, y todos los demás serían polidentados. El EDTA forma complejos, por ejemplo con el calcio, como se muestra en la imagen. Ahora, ejemplos de iones complejos con ligantes unidentados. Como podemos apreciar, aquí se encuentra un ejemplo con cobre más amoníaco. Y esto va a dar un complejo, pero no se encuentra siempre en un estado iónico, sino que está hidratado y por eso es que se le coloca el agua junto al cobre, como se muestra en esta parte. Y finalmente vamos a tener el complejo más agua. Pero existe una fórmula, digamos, general para precisamente estos ligantes unidentados, que viene siendo el metal en su estado iónico más el ligando, y eso va a ser un complejo. Posteriormente ese complejo se va a acoplar con otro ligando y así va a unirse el metal con dos ligandos. Pero para esto se tiene que hay constantes de equilibrio. Estas constantes de equilibrio se dan a partir del complejo entre sus reactivos, que vienen siendo la concentración de metal y de ligando, y así sucesivamente para las distintas constantes de equilibrio. Ya pueden ser 1, 2, 3, etc. Bueno, para esto podemos definir precisamente otra fórmula en la cual se considera ese complejo más cualquier ligando y así tener un complejo metal ligando con distintos
ligandos, y una constante de equilibrio que también se asemeja al complejo que se está ligando entre el complejo ligando por la concentración del ligando. Bien, también se puede definir una variable llamada beta, como la relación entre las concentraciones de las especies de metal iónico, de metal ligando y los distintos complejos que se pueden formar, sobre el valor conocido de la concentración inicial del ion metálico. Esto es muy importante, debido a que esta variable beta, cuando es cero, pues bueno, se tiene la concentración del ion metálico entre la concentración inicial del ion metálico. Posteriormente, beta 1 sería el complejo ligando, el complejo que se está formando entre la concentración inicial del ion metálico, y así sucesivamente. Puede ser beta 1, beta 2, beta 3, etc. Para definirlo lo representamos precisamente con esta X. Ahora bien, si nosotros tenemos precisamente este complejo metal ligando entre la concentración del ion metálico inicial, pues si queremos despejarlo de este complejo, esta concentración de complejo, vamos a tener que la concentración del metal ligando va a ser igual a beta X por la concentración inicial del metal. Y posteriormente, para despejar la concentración del ion metálico, pues hacemos lo mismo, despejamos esa concentración y tenemos que va a ser igual a beta 0 o beta inicial por la concentración inicial del metal. ¿Esto para qué? Para sustituirlo precisamente en la constante de equilibrio. Una vez que tengamos la constante de equilibrio, pues vamos a sustituir estos valores conforme a lo que se nos está indicando, que sería la concentración del complejo, que ya la obtuvimos, y que va a ser igual a beta X por la concentración inicial del metal, entre la concentración del metal iónico. Pero esta concentración del metal iónico va a ser igual a beta inicial por la concentración inicial del metal, por el ligando, que es el que tenemos en esta parte, ¿de acuerdo? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Se dividen la concentración inicial de metales tanto en la parte superior como en la parte inferior de la ecuación, y esta se vuelve 1. Para así obtener esta fórmula, que sería la constante de equilibrio de beta 1 entre beta 0 por el ligando. Una vez que tenemos la constante 1 que ya sacamos, bueno, ahora la vamos a volver a despejar para beta 1. Beta 1 precisamente va a quedar como beta 0 por la concentración del ligando por la constante de equilibrio. Reacomodando la fórmula quedaría de esta forma. Ahora, todas estas betas deben de sumar 1. ¿Por qué? Porque recordemos que va a estar beta 0 en función de la concentración inicial del metal. Por lo tanto, debe de sumar 1, porque si no, se interpretaría que tenemos más de lo que habíamos pesado al principio, más de la concentración inicial del metal. Muy bien. Ahora se realiza un balance de materia, que sería la concentración del metal, que esto va a ser igual a la concentración del ion metálico más la concentración del ligando metal del primer complejo más el segundo complejo, así etcétera, con los complejos que existan. Como podemos observar, aquí se tienen beta 0 o beta inicial, que va a ser igual a la concentración del ion metálico entre la concentración del metal inicial, y la constante de equilibrio, que va a ser la constante del complejo metal ligando y entre la concentración del ion metálico por la concentración del ligando. Lo que tenemos ahora es la constante de equilibrio, donde la concentración del complejo metal ligando entre la concentración del ion metálico por la concentración del ligando
la vamos a despejar para la concentración del ion metálico, siguiendo esta ruta, donde la concentración del ion metálico va a estar completamente despejado y va a resultar en esta fórmula, que va a ser la concentración del ion metálico va a ser igual a la concentración del complejo entre el ligando por la constante de equilibrio. Así, recordemos que beta inicial va a ser igual a la concentración del ion metálico entre la concentración del metal al inicio. Por lo tanto, beta inicial va a ser igual a la concentración metal ligando entre la concentración ligando por la constante de equilibrio, y todo eso entre Cm. Pero recuerden que Cm va a ser igual a todo esto, por lo tanto lo sustituimos en la fórmula para que nos quede así. Muy bien, ahora lo que vamos a tener que hacer es ponerle un 1 aquí abajo. ¿Para qué? Para poder efectuar la mal nombrada ley del sándwich, que viene siendo una división de fracción. Esa división de fracción va a ser, recordemos, extremos por extremos, medios por medios, donde va a quedar la concentración del complejo por 1 y la concentración del ligando por la concentración de la constante de equilibrio por Cm, que va a ser todo esto, para que al final tengamos una fórmula de esta manera, donde nos expresa que beta 0 va a ser igual a 1 entre 1 más la concentración del ligando por la constante de equilibrio más la concentración del ligando elevado al cuadrado, y así sucesivamente, debido a que esto sería cuando se acopla a 2 ligandos, cuando se acopla a 3, a 4, a 5, por eso se le coloca la X. Y esto lo podemos ver precisamente en el artículo que les voy a dejar el link en la descripción. En el próximo video vamos a ver el EDTA, cómo es que forma estos complejos, cuáles son sus fórmulas y algunas aplicaciones. Así que no se lo vayan a perder, nos vemos en una clase. Y ya saben, si les gusta este y más contenidos, denle manita arriba, compartan, suscríbanse y por favor comenten. Hasta luego.